Bueno, vamos a analizar, aquí seguimos en directo en Negocios Televisión, esto es Ponte en Acción, vamos a analizar algunas de las noticias o referencias del día, por supuesto. Estamos muy pendientes también de todo lo que está sucediendo en Suiza, donde se está celebrando la última Junta General de Accionistas de Credit Suisse. El presidente Axel Lehmann ha pedido perdón a los accionistas. Enseguida pues bueno, lo vamos a comentar. Es ya el punto y final, uno de los últimos capítulos de esta rocambolesca y peligrosa historia. Hablaremos, por supuesto, del último anuncio y recorte la producción del petróleo por parte de la OPEP y sus derivadas también, en cuanto al impacto que puede esto suponer para la inflación y también para la hoja de ruta de los bancos centrales. Estoy viendo que las bolsas continúan con el color verde todo, a pesar de que el petróleo está subiendo, no tanto como ayer, que llegó a dispararse un 6%, pero ahí está con una subida de medio punto por encima de los $85, y llama la atención también que las bolsas, la renta variable está subiendo también, incluso cuando están subiendo las rentabilidades de los bonos. Ayer se produjo el efecto contrario, bajaron las rentabilidades de los bonos, tanto en Estados Unidos como en Europa, tras unos cuantos datos macroeconómicos que apuntaban precisamente a la ralentización económica. Abrimos ya Momentum de la economía y los mercados con Gonzalo Lardíez de Bank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Preparando ya estos días de Semana Santa, me imagino, para descansar o para viajar un poquito, para quedarse en casa leyendo un libro o viendo tu serie favorita. Sí, y el mercado dando tregua, que eso es también importante. Señor, impresiona. Ismael García Puente, gestor y selector de fondos en Mapfre Gestión Patrimonial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Ismael. Hola Fernando, ¿qué tal? Bueno, pues parece eso, que tregua, las bolsas no se dejan impresionar por casi nada de momento, Ismael. Ahí siguen, alcistas. Sí, así parece y bueno, después del mes de marzo que hemos tenido, casi que se agradece y bastante, ¿no? Probablemente a los bancos centrales no les guste tanto, pero desde luego las últimas semanas ha vuelto un poco la normalidad que falta hacía, ¿no? La verdad que el único cambio, yo creo, tras la vuelta a la calma o la normalidad después de las crisis o pánicos que hemos vivido con algunos bancos, es que la probabilidad, digamos, de una recesión más profunda o de un menor crecimiento ha ganado enteros, ¿no? Parece que el famoso aterrizaje suave, pues cada vez es más difícil de conseguir. Por eso quizá también la decisión de la OPEP de ayer o del domingo de reducir la producción de petróleo para ajustarse un poco a ese menor crecimiento y la renta fija, pues digamos, funcionando o actuando como debería de ser en un momento en el que se espera menor crecimiento con rebajas de tipos, y parece que es la renta variable la que no termina de creerse ese escenario. Leía esta mañana que las revisiones o las previsiones de beneficios para el segundo y tercer trimestre siguen sin ajustarse, y la valoración es que después de un año malo para muchas compañías y en general para la renta variable, como fue el año 2022, las valoraciones a día de hoy están más caras todavía que a principio de año, ¿no? Con lo cual, ahí parece que hay un pulso entre el mercado, la cotización de algunas compañías y lo que quieren los bancos centrales, que veremos cómo se resuelve. Precisamente vamos a tener una de las temporadas de resultados más interesantes de los últimos años. Parece que todas lo son, ¿no? Pero siempre le estamos adornando de esta forma. Pero es verdad, yo creo que en esta temporada de resultados, creo que comienza a finales de abril, principios de mayo. Los primeros en confesarse son siempre los bancos. Ahí vamos a ver cuáles son sus previsiones. Ahora que parece también que todo apunta a que está habiendo una contracción del crédito y, por lo tanto, eso empeora sus márgenes y sus beneficios, y por supuesto también lo que está sucediendo con la tecnología, ¿no? Porque estamos todos sorprendidísimos, o no tanto, con las subidas que se están anotando, pues compañías como Tesla, que lleva un 70%, aunque bueno, ayer se dio un golpetazo, pero bueno, Nvidia, Apple, Microsoft, etc., que la verdad es que llevan una trayectoria impecable en este primer trimestre del año, y vamos a ver qué es lo que espera, si están justificadas también esas valoraciones. Pero bueno, me interesa mucho sobre todo esa reflexión, Gonzalo, que hacía Ismael al principio. ¿Pueden las bolsas seguir subiendo si los bancos centrales no quieren? De momento lo están consiguiendo, ¿no?
Bueno, las restricciones de liquidez en cuanto a subidas de tipos parece que se estabilizan. Los bancos centrales, los dos de los más grandes, han tenido que volver a la palestra pues con esas inyecciones, que de momento son inyecciones de liquidez en el sistema, pero que no son los quantitative easing que estábamos acostumbrados a ver hasta hace no demasiado tiempo. El mercado busca pues alternativas de inversión. La alternativa de la tecnología el año pasado en pleno proceso de subida de tipos pues parecía un poco arriesgada. Pero bueno, ahora tenemos una situación donde todo esto se estabiliza, los datos de inflación parece que se estabilizan, ese famoso terminal rate por circunstancias que podríamos considerar en parte ajenas, pues parece que está más cerca. El sector financiero, que era un poco la luz que brillaba este año con bastante intensidad hasta hace un mes, pues parece que tiene alguna duda más y buscando pues nuevas alternativas, pues ahí está la tecnología que todavía tiene su público después de tantos años pues dando buenos resultados. Tenemos a Apple, que está prácticamente a un 6-8% de máximos históricos, a Microsoft tirando, y las grandes tecnologías, pues tecnológicas son en general las que han tirado en este rebote. Realmente se recompone bastante el mercado, porque sí que es verdad que hay bastante tranquilidad en cuanto a lo que hemos visto en las dos últimas semanas respecto a las anteriores, pero las piezas no encajan como encajaban hace un mes. Los bancos se han estabilizado, pero no han recuperado ni mucho menos los niveles que presentaban a principio de marzo. A modo de ejemplo, en España teníamos pues el Sabadell, que prácticamente acumulaba un 50% de rentabilidad en la primera semana del ejercicio, y después de estas últimas semanas pues está en un 10 o un 12%. Los otros tres bancos medianos del IBEX están en negativo, cuando era el sector que estaba brillando en este comienzo de año. Sí que es verdad que los dos grandes bancos están en positivo de forma holgada, pero las piezas no han encajado como presentaba el puzzle hace un mes. Los defensivos en relativo lo han hecho mejor, las utilities, que estaban teniendo un muy mal comienzo de año, han recuperado posiciones, y todo eso que significa menores subidas de tipos de interés y alguna incertidumbre en otro sector, pues ha beneficiado a los más defensivos, con utilities y tecnología. Por esa parte de la menor competencia de renta fija, son los dos sectores que más han brillado en el último mes. Financiera, es evidente que no se ha cerrado todavía por completo. Antes el anterior invitado pues hablaba de eso, que no es normal, algo sucede cuando dos bancos colapsan en la misma semana. Hoy, por cierto, se sigue celebrando hasta ahora la Junta General de Accionistas de Credit Suisse, la última, presidida por el presidente Axel Lehmann. Os cuento un poquito algunos titulares que nos están llegando. Se ha disculpado ante los accionistas por no haber podido frenar, dice, la pérdida de confianza en el banco, que según ha dicho se había acumulado mucho antes de que él asumiera el cargo. Sí que está echando un poquito balones fuera, como diciendo, yo aquí culpa la justa, ¿no? Han sido los anteriores los que han cometido los errores. Él dice, no logramos frenar el impacto de los escándalos heredados y contrarrestar los titulares negativos con hechos positivos. Queríamos poner toda nuestra energía y nuestros esfuerzos en revertir la situación y volver a encarrilar el banco. Me duele que no tuviéramos tiempo para hacerlo y que en esa fatídica semana de marzo nuestros planes se vieran desbaratados. Dice que le duele que no tuviera tiempo para hacerlo, pero es que luego también ha hablado el vicepresidente del Banco Nacional Suizo y ha dicho que si no llega a rescatar VS a Credit Suisse, ahora mismo estaríamos hablando de pues es una crisis sistémica a nivel mundial. ¿Qué os parecen un poco las disculpas? Bueno, yo no sé, yo he acudido como notario de la actualidad o como periodista a muchas juntas de accionistas, y algunas incluso podían ser divertidas, ¿no? Viendo a los accionistas ahí enfadados con las decisiones que toma el Consejo de Administración. Entiendo que los suizos también tienen que estar cabreados, no, lo siguiente, porque claro, han perdido muchísimo dinero con sus acciones, ya no hablamos de los tenedores de bonos, que esos lo han perdido absolutamente todo, pero es que ni siquiera han podido votar a favor o en contra, ¿no? de esa operación. Gonzalo, ¿qué te parece este mea culpa que ha entonado hoy el presidente de Credit Suisse? Bueno, la Junta al fin y al cabo no deja de ser pues quizás un intento, un foro de derecho a pataleta, pero poco más, porque realmente hay que cumplir con los criterios institucionales, pero son juntas que tienen poco sentido. Lo de la herencia recibida me recuerda a otro tipo de campos donde pues cuando las cosas van mal, siempre la herencia recibida, pues hay veces que vemos a algunos políticos terminar la legislatura y aún estamos con la herencia recibida. Pero sí que es verdad que en el caso de Credit Suisse los ruidos no eran de las últimas semanas o de los últimos meses, eran ruidos que ya venían desde el principio del año pasado, decisiones estratégicas que
que son inadecuadas y luego revertirlas, pues a lo mejor comprometen incluso la solvencia de la compañía, como así ha sido. En una situación de debilidad, pues aquellos que tienen una situación más precaria, pues son los que experimentan las primeras dificultades. Y en el caso de Credit Suisse, pues lo hemos hablado en muchas ocasiones, ya llovía sobre mojado y cuando hay un problema añadido, pues es el primero que sale a la palestra. Con lo cual sí que es verdad que puede tener parte de razón pues el mensaje que da su presidente. Los problemas no son nuevos, no es un error estratégico que se ha cometido en los últimos tiempos, en las últimas semanas, sino que es algo que viene de largo. Y en ese proceso de reconducir la situación, pues como hemos dicho en muchas ocasiones, el entorno tiene que ser cuando menos pacífico, no hostil. Y darle la vuelta pues a problemas de este calado necesita de un entorno pues que todo esté en orden. Ese entorno no se ha dado y esa pues posibilidad o facultad para redirigir la compañía pues se ha encontrado con un entorno donde las cosas se han puesto complicadas en muy corto periodo de tiempo. Mael. Sí, por hacer una analogía, yo diría que Credit Suisse pues era el cervatillo cojo en medio de una sabana con hambre, ¿no? Y ha sido pues la víctima más fácil para todos, pues bueno, para todos aquellos que veían en él algo fácil, ¿no? Poco más que añadir a lo que ha comentado ya Gonzalo, ¿no? Yo creo que la Junta de Accionistas pues ya estaba programada, los hechos se han desarrollado tan rápidos que ni siquiera, como comentaban, los accionistas han podido votar. La razón era pues precisamente eso, ¿no? Evitar una crisis mayor o una mayor repercusión a otros bancos y por eso se decidió actuar de urgencia, ¿no? Los accionistas creo que para lo que han visto los tenedores de AT1 pues deberían estar casi contentos, porque yo creo que tampoco se podrían esperar la situación que se ha dado y ahora pues probablemente lo que toque y también lo que se debatirá hoy en esa junta de accionistas pues será ver qué puestos del consejo de dirección, etcétera, se mantienen y cuáles tendrán que salir y sobre todo las implicaciones legales que pueda tener toda la operación, tanto la operación, digamos, de absorción por parte de UBS como también la responsabilidad que los dirigentes puedan tener en este proceso, ¿no? Yo creo que eso es quizá lo más importante de lo que se pueda comentar allí hoy. Uno de los accionistas, me imagino que lo ha hecho en tono de broma, o no tanto, que se ha dirigido a los miembros del Consejo de Administración, ha dicho: no he traído mi pistola, no se preocupen. Recordemos que los suizos también, ¿no?, cuando hacen el servicio militar, se pueden llevar el arma también a su casa y la pueden tener ahí hasta el fin de los tiempos. Bueno, vamos a ver si va pasando este asunto. Y por cierto, ha hablado también otro miembro del Consejo del Banco Central Europeo, Holzmann, que a este le gusta eso, las subidas de 50 o de 75 puntos básicos. Dice que una vez que ya parece un poco agua pasada el tema de la crisis financiera, hay que volver a subir 50 puntos los tipos. Yo creo que el sector bancario, Gonzalo, ha dado ahí ya un serio aviso, ¿no?, de lo que puede suceder si se sigue apretando el tornillo. Bueno, lo de agua pasada realmente fue entre comillas. Una tormenta de verano. Quiero decir que ya no hay más noticias negativas, o sea, que contar. Otra cosa es que por dentro los reguladores en Estados Unidos, sobre todo entiendo que en Estados Unidos están diciendo: madre mía, qué barbaridad, menuda bomba de relojería que tenemos que desactivar aquí, ¿no? Pero en principio no hay titulares negativos, ¿no?, o no parece que los haya. No, realmente salieron los bomberos a toda velocidad de su sitio y el fuego pues se apagó rápidamente, pero la verdad es que tenía bastante mala pinta por la velocidad a la que se desarrollaban los acontecimientos. El tema de Credit Suisse prácticamente se gestó el problema y se solucionó, y el miedo era que el lunes por la mañana qué podía suceder en los mercados si no pues daban un mensaje de que más o menos había tomado una decisión y estaba más o menos todo cerrado. Veo que los AT1, que me corrija mi compañero, pero no han recuperado los niveles que tenían previos a todo este desbarajuste, con lo cual hay cierta desconfianza todavía en una parte del mercado. Veo que las cotizaciones de los bancos tampoco han vuelto a los niveles que había previos a que se desencadenara todo esto, y sí que vemos que los mercados en general han recuperado esas cotas. Y si miramos hacia el otro lado, hacia la banca americana, el rebote pues ni ha llegado.
los índices financieros, pues el BKX que recoge pues el 24 de las grandes entidades financieras en Estados Unidos, sigue acumulando un menos 19, menos 20% en el año. Entidades como Bank of America, pues todavía con rentabilidades del menos 14, menos 15%. Y realmente la situación no ha ido a más, pero tampoco se ha revertido todo el daño que se había hecho en semanas anteriores. Con lo cual, no hay más ruido, que ya es un primer paso importante. Perder la confianza es algo que se suele suceder bastante rápido. Recuperarla es algo que conlleva bastante más tiempo. Esperemos que no haya acontecimientos adicionales, pero sí que es cierto que las cosas, a pesar de que no haya ruido en las últimas semanas, semana y pico, no están de momento en los niveles que estábamos a principios de marzo. Con lo cual, yo creo que el mercado inversores está dando un tiempo prudencial. Se oyen pues, de vez en cuando ruido de potenciales efectos colaterales de lo que ha sucedido en subida de tipos. Se oye hablar del tema inmobiliario, se oye hablar de bastantes cosas y esto pues al final no acaba de generar un pozo de confianza, digamos, del todo positivo. Habrá que darle tiempo, habrá que dar tiempo a que no se produzcan efectos adicionales. Yo creo que es un poco prematuro volver a hablar de lo que estábamos hablando hace un mes, porque realmente los acontecimientos han tenido un calado bastante importante y las consecuencias, pues ahí las hemos visto. Un último comentario te voy a pedir, Ismael, en este caso, tras el último anuncio de la OPEP. El nuevo recorte entrará en vigor el próximo mes de mayo. Este recorte se va a sumar a los dos anteriores, en total es un 3,7% de la producción mundial. La OPEP yo creo que ha dejado claro algunas cuestiones. La primera, que tiene la confianza suficiente para comportarse como los banqueros centrales del petróleo, que es una expresión acuñada por Citi. La segunda, que tienen el poder necesario para jugar sus cartas también con pretensiones políticas. Y la tercera, yo creo que también es evidente, la crisis energética, por mucho que haya caído el precio del gas y ahora mismo estemos con petróleo entre 70 y 80 dólares, está lejos de terminar. Así es, a ver, la PEP es un cártel, es decir, tiene que defender los intereses de los diferentes miembros que componen esta organización, ¿no? Y teniendo en cuenta que la salud financiera de muchos de estos países dependen del precio del petróleo, evidentemente en la medida en que ven, digamos, perjudicadas sus cuentas públicas, van a actuar en consecuencia. Yo creo que es un movimiento, este recorte, es verdad que ha sorprendido porque se ha producido, digamos, sin apenas esperarlo, y es un recorte bastante grande. Es un movimiento, una decisión que intenta ajustar la oferta a la demanda, ¿no? La PEP hace unos meses contaba con una reapertura de China, con un llenado o rellenado de las reservas estratégicas de petróleo por parte de Estados Unidos, y eso por ahora no está, digamos, aumentando la demanda tanto como pensaban. Si le añadimos además el menor crecimiento esperado o la restricción al crédito que se puede derivar de la crisis bancaria que hemos sufrido durante el mes de marzo, es normal que haya menor crecimiento y por lo tanto la PEP quiera reducir la producción para intentar equilibrar a final de año la oferta, ¿no? con la demanda. Aún así, el precio del petróleo todavía está, digamos, por debajo de los niveles de hace un año. También está por debajo del nivel al que comenzó este año 2023, con lo cual la reacción del mercado de ayer fue como subida muy rápida de los tipos de interés, previendo mayor inflación, pero a medida que se fue digiriendo la decisión, incluso los tipos acabaron por debajo, ¿no? Porque yo creo que más que un aumento del precio del petróleo por un aumento de la demanda, se debe a un shock de oferta o una, digamos, restricción de la oferta, y esto, traducido, digamos, al manual básico, es síntoma de un menor crecimiento. Bueno, pues a ver qué sucede esta Semana Santa con las gasolinas. Ismael García Puente, Mafre Gestión Patrimonial, Gonzalo Lardíez, Sandbank, un placer como siempre, que descanséis. Os veo dentro de unos días. Muchísimas gracias, como siempre. Cuidaros, un fuerte abrazo. 12:48, vamos a mirar ahora por dentro los gráficos.